Amigos, seguimos con más de Despierta RD y como le prometimos antes de ir a publicidad, recibimos en el set de la entrevista al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y también político. Con él vamos a hablar de diversos temas. Bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Muy buenos días, para mí un placer estar de nuevo aquí en Despierta RD. Doctor, ¿usted no estaba ahí en esa reunioncita de Danilo Hipólito? ¿No lo invitaron de casualidad? ¿No estaba en el pasillo esperando que sea una reunión con el presidente? No, porque esas son visitas personales. ¿Cómo usted entiende, usted como miembro del comité político, esa visita en este momento? Yo decía allí hace unos minutos que a ver se le prohibió de alguna forma o no se coordinó lo suficiente para recibir al presidente Abinader en la Casa Nacional del PLD. Y ahora Danilo recibe a Hipólito, que pertenece a la misma organización política y es parte de los líderes de ese partido, en la casa presidencial del PLD, que también es un estamento institucional de la organización. Hipólito y Danilo se han encontrado varias veces. Yo no recuerdo uno solo de esos encuentros que no haya sido motivo de escarceo, de especulación. De manera que este es uno más. Y siempre se dan estos encuentros presidenciales en condiciones o de crisis nacional o de eventos nacionales que han pasado. Cosas muy importantes que habitualmente vinculan a los presidentes, sea Hipólito Mejía o sea quien fuere. Pero en este momento en el que el gobierno busca consenso, concertar en torno a diversas reformas, entre ellas la constitucional, la gente podría entender que se está enviando un mensaje con ese encuentro. La especulación está posible. Yo no sé lo que ahí se trató. Y no creo que alguien sepa de lo que ellos trataron, porque fue una entrevista personal, un encuentro. De manera que si ellos no comunican qué fue lo que hablaron, pues ponerse a especular de qué es, si es por la reforma constitucional o cosas por el estilo. El PLD ha fijado posición pública sobre ese tema. Otro tema que también pues está en boca de la población es el congreso que sostuvieron ustedes el pasado fin de semana. Para usted, ¿cuál ha sido el resultado de ese inicio de una de las tantas fases que va a tener este congreso? Bueno, eso es lo que se llama la apertura del Congreso. El Congreso tiene 3 meses con una agenda establecida para definir el conjunto de líneas políticas que habitualmente son atribuciones del Congreso. La línea política internacional, la línea política electoral y de organización, la línea de oposición y al final se elige la nueva dirección política del partido. Ese es el proceso que se va a seguir. Y ayer el domingo lo que se hizo fue la apertura de ese Congreso. Todo indica que continuará Tuvo una asistencia masiva, la mayor parte de la representación de todo el territorio nacional, con los delegados del partido. Todo indica que continuará siendo presidente del PLD Danilo Medina, pero hay quienes afirman que para que se sienta una renovación real habría que sustituir todas las autoridades de esa organización política. Y él mismo dijo que no quería ser candidato. Exacto, en un momento él dijo, yo pongo partido sobre la mesa el cargo. ¿Qué le parece? Bueno, esas son cosas que el Congreso y el partido es quien tiene que elegir. Quien elige el presidente es el voto universal de los miembros del partido. Quien elige el secretario general pasa igual. Es decir, el Comité Central tiene que elegir sus dirigentes, pero el presidente lo elige la votación nacional. Pero no hay ningún candidato entonces, hasta el momento. Entonces, ahí es que está la cosa. O sea, vamos a esperar qué va a pasar en ese proceso. Yo sí quiero decir lo siguiente. Al PLD se le quieren dictar todas las normas posibles de cómo se debe comportar y qué debe hacer. Nosotros escuchamos, oímos, valoramos cualquier opinión que se dé, pero el PLD está obligado, como toda organización, a definir el camino que debe elegir en esta coyuntura específica, que no es la mejor, ha sido muy adversa electoralmente, aunque la estructura partidaria se mantiene. Yo creo que tiene más que ver con políticas de oposición que se ha llevado y de conducir los procesos internos de disensos que se han dado, sobre todo el proceso de división que fue la mayor herida que recibió el PLD en el año 2019. Doctor, tomando eso en consideración que usted plantea, ¿cree usted que, primero, de aquí a la conclusión, cuando se comiencen a postular oficialmente algunas de las candidaturas, salga alguien que pueda presentar de alguna forma una candidatura presidencial en el PLD,
¿Ha escuchado usted de algún compañerito que esté en esos propósitos, en el camino que quede de ese proceso de renovación del Partido de la Liberación Dominicana? Y de paso, se ha hablado de que desde ya figuras como Francisco Javier García están postulándose para la presidencia de cara al 2028. Eso ¿cómo lo ve usted? Porque, caramba, lanzar una candidatura presidencial o comenzar a prestos en esa dirección a esta altura del camino, si bien es cierto un proyecto presidencial no se construye de la noche a la mañana, también como que compite en tiempo y espacio con lo que el PLD realiza de cara a su recomposición. Bueno, yo no me llevo de rumores. Ahí ahora con el tema de las redes sociales, cualquiera aparece y lanza una candidatura o empieza a motivar una candidatura e inmediatamente se piensa que esa es una obra del señalado. Yo he hablado con Francisco y no tengo conocimiento Él no ha planteado nada esos de eso. aprestos, que yo sepa no. Okay. Que yo sepa no. De manera que, además de que hay algo que es fundamental, la fase en la que esté el Congreso no es de tipo electoral. En el tema electoral lo que tiene que definir es la línea política electoral y de oposición que se va a definir. Y posteriormente viene el Congreso elector, que es quien va a elegir al candidato presidencial, que en ese momento pues se estime para los PLDistas que es quien puede hacer el mejor papel. En este momento es otra cosa en la que estamos. La primera fase es de evaluación crítica y autocrítica de los procesos que han pasado. El accionar en la parte interna y el accionar con el cual el partido se ha enfrentado externamente. Todos hablan de esta situación del PLD, pero pocos están hablando de cómo impactó al PLD la acción del gobierno y a la oposición, porque aquí no hay que hablar solamente del PLD. Cómo la acción que empezó unos 3 años antes de compras de dirigentes de la oposición, de compra de alcaldes, de directores distritales, de dirigentes de todo tipo, de propiciar el disenso interno en los partidos, de propiciar como nunca antes. Fíjense que cuando se discutió la ley de partidos políticos, uno de los temas fundamentales era el tema del transfugismo. Sí. Eso se dejó a un lado y este gobierno y sus fuerzas de oposición fueron uno de los que trataron de echar a un lado. Quienes hacen la ley son los principales transfugas. Bueno, pero para que usted vea, entonces nunca antes se vio cómo el propiciado desde el Estado, el transfugismo descarnado, grosero, pudiéramos decir, que impactó a la oposición sin lugar a dudas. Y eso, poca gente habla de esa acción del gobierno, que se extendió hasta los últimos momentos con un... Bueno, ya ahora, yo creo que ahora han salido a la luz pública el gasto público que hubo en este proceso electoral, en publicidad, y esa es la parte que está en los presupuestos nacionales, los gastos. Doctor. La parte soterrada de la que el partido de gobierno ha sido un especialista, eso no se conoce. Doctor, nadie lo sabe. Cambiando un poquito de tema, usted como pasado ministro de Salud Pública conoce la situación del sistema de salud en la República Dominicana y maneja algunas cifras. Recientemente la República Dominicana, su Cancillería, pues la Cancillería de aquí emitió un comunicado con relación a unas acusaciones del gobierno haitiano, diciendo que aquí pues se está teniendo un trato inhumano con los haitianos que están en la frontera. Dominicanos se han quejado por la dedicación de las autoridades diplomáticas hacia el tema haitiano, también por que no tienen cupos en las escuelas y dicen que es porque se lo están dando a los haitianos. Y a eso se le suma el asunto o el tema de las parturientas. Hay algunos casos de hospitales en la provincia de Higüey, de la Altagracia, donde la gente se ha quejado y dice que las camas se las dan a las haitianas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿O qué ha ocurrido siempre? Bueno, si lo vemos contextualmente o históricamente, cuando yo salí, la participación de las parturientas era de un 23%. Y ahora 23% de los partos en ese momento. El total de partos que se ¿En el sector público o a nivel nacional? No, a nivel nacional. Okay. Estamos hablando a nivel nacional, 23%. Ahora se está hablando de un 35, 36%. ¿Qué ha pasado para que una elevación tan sustantiva se haya dado?
Para mí la explicación está en que las políticas migratorias han sido de tal manera tan flexibles que han permitido algo que ya se puede ver en cualquier esquina. La presencia haitiana es enorme. Hay barrios incluso ya en zonas no de la capital nada más, ni de Higüey. Prácticamente en todas las provincias hay barrios que son haitianos. Y eso está a la vista de todo el mundo. Hay comunidades y distritos municipales que tienen comunidades haitianas ya ahí establecidas y que lo saben las autoridades. De manera que ha habido una dificultad en aplicar las normas de migración. Se quiere decir, aquí se ha deportado la mayor cantidad de haitianos, pero es que está entrando la mayor cantidad. Si no lo hacen, entonces la situación sería peor. ¿Resiste el sistema de salud dominicano, por ejemplo, el tema de que ahora los kenianos, los militares kenianos sean en República Dominicana atendidos? Sí, pero yo no sé si eso es una donación, pero habitualmente Naciones Unidas, que es quien patrocina estas intervenciones, hace la cobertura, porque esa gente viene bajo una protección social. Y que República Dominicana colabore con prestar esos servicios a esos oficiales, pues yo creo que está bien. Yo no veo ningún problema en ese sentido. Ellos habían presentado que dentro de todo el plantel que se tomaron su tiempo para establecerlo, ahí tienen cafeterías, dormitorios y demás, tienen incluso su stand para su asunto de salud médica. Entonces, ¿en qué colaboraríamos nosotros? Bueno, acuérdese que es una acción en un momento de violencia en Haití. Puede haber heridos que necesiten cirugías e intervenciones complejas. Y lógicamente eso no está en una carpa militar que puede ser atendida. Lógicamente tienen cirujanos todos, me imagino, en la cual se pueden hacer operaciones sencillas. Pero puede haber lesiones que necesiten intervenciones más complejas y lógicamente se trasladan a un hospital ya de tercer o cuarto nivel que preste esa atención. ¿Y están preparados los hospitales dominicanos para esto? Porque hasta este momento usted va a diferentes centros de salud y no hay siquiera camas en zonas de emergencia. Imagínese usted que tengamos que recibir personal de otro país, o bueno, que están en Haití participando en esta misión pacificadora y que haya que intervenirlos. ¿Habría aquí la capacidad para recibirlos a ellos y quizás quitarle la oportunidad a un ciudadano dominicano de ir a ese centro de salud? Bueno, es que las capacidades instaladas aquí las hay. Lo que tienen que poner los insumos, y me imagino que en el caso de una colaboración con Naciones Unidas de esta naturaleza, el Estado va a prestar esa atención. Aunque muchos ciudadanos la queja está generalizada por los déficits en la parte pública, en la parte privada no hay dudas de que estamos en uno de los picos de inversión y de mejora de la atención privada cada vez mayor. Y es bueno señalar una cosa de que muchos dominicanos que antes no contaban con un acceso a un contributivo, ahora lo tienen y pueden acudir al sector privado, mientras que el subsidiado es el que se mantiene recibiendo atenciones en la parte pública. A propósito de los hospitales de la red pública, ¿en qué condiciones están? Porque en mi caso he visitado varios y he visto que la situación es precaria, pero usted como conocedor de la materia, ¿cuáles son aquellos que requieren mayor atención en este momento? Bueno, Giselle, yo ahí quisiera agregar que me gustaría, hay un caso específico que es el Hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís, que recientemente hubo una denuncia de que había un atendido en el piso y el director salió y dijo que eso era viejo, pero yo, que soy de allá, le puedo decir que las condiciones ahí son inhumanas. Agregando a esto de los hospitales que usted va a responderle a mi compañera. Bueno, eso salió y se hizo viral, ese paciente en el suelo que recibió atenciones de emergencia. Una evidencia más de las dificultades que hay en la parte pública. Porque realmente la inversión en ese campo, a pesar de que se entregaron hospitales nuevos, ya el deterioro es más que evidente. Y hay hospitales que tienen un impacto enorme con esa sobrepoblación que están recibiendo, como es el Moscoso Puello, un hospital emblemático de la capital, pero que la ciudad sanitaria, por ejemplo, que sería un desahogo también para este hospital, no ha sido terminada. Ya hemos visto recientemente todos los escarceos con el tema de la no apertura. Un hospital que hace 4 años fue inaugurado por el presidente y que todos recuerdan que el profesor José Joaquín Puello recurrentemente ha estado reclamando
que se complete y se abra, se provean los recursos para la Llegan a una apertura. situación legal con la Y empresa. eso es, pero 4 años después se viene a alegar eso. Es como que usted se pase, como pasó con la cárcel de la Victoria, muy bien los procesos que se sigan, pero la cárcel está ahí, es una inversión pública. Vamos a usarla porque hay una urgente necesidad. La necesidad estaba ahí. Había que terminar esa obra y trasladar a esos presos de manera que no pasara lo que terminó pasando, esa tragedia. Aquí estamos en lo mismo con la ciudad sanitaria. Y si usted le suma, por ejemplo, la situación del Gautier, ya es crónica. Hubo 2 acuerdos que se han hecho con el personal del Gautier y no se han cumplido. Los recursos y la reforma de ese hospital debe ser asumida por el gobierno urgentemente, porque es que están en malas condiciones. Esa emergencia del Gautier es una cosa increíble. Y crear Eso se hace un levantamiento, una evaluación para determinar, pero es un hospital de la era de Trujillo, era el hospital emblemático de República Dominicana. Entonces, ¿usted cree? En otros hospitales pasa igual, la falta de insumos, y usted lo ve en el presupuesto. En el programa de gobierno del PRM dice que iba a invertir un 4% en educación, en salud. Y la cosa está exactamente como la recibieron, o peor. Entonces, ¿usted cree que, eso le iba a preguntar, que el sistema de salud dominicano ahora está mejor o peor? Yo la veo mucho peor. Doctor. Los programas de 911, ¿ha mejorado o ha empeorado el 911? Alto costo no es objeto de cuestionamientos permanentes. Eso es una cosa que está ahí. El tema de los hospitales, de las boticas que están desabastecidas, es decir, eso es constante y eso no ha variado. Y ahora hay con las cirugías selectivas que se van relegando y la gente esperando una cirugía. Es algo que está silencioso pero que está ahí. Ya vimos incluso, el nuevo ministro ha publicado los boletines epidemiológicos que no se publicaban. Óiganme, hasta ahora hace 2 semanas no se había publicado un solo boletín hasta mitad de año epidemiológico. Y de un bloque se tiraron 15. Bueno. Doctor, gracias por En un elemento clave, porque informar a la población permite que la población tome previsiones. No, y se hizo un compromiso Y de transparencia. actualización. ¿Se ha mantenido controlado el tema del dengue hasta esta Y hora? de transparencia. Bueno, este es el año del dengue más importante de toda la historia. Ya van 9.4 millones de afectados en las Américas. Aquí, según los datos que están apareciendo ahí, estamos subiendo lógicamente, pero no en la magnitud aparentemente por los boletines epidemiológicos que estamos en. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado Gracias. esta mañana.